A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, if you Hermanos, confess with your si tus mouth labios profesan que Jesús es el Señor and believe in your heart y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te that salvarás. one believes with the Por la heart, fe del so corazón is justified. llegamos a la One justificación confesses y por la with the mouth. profesión de los labios a la salvación. The scripture says, Dice la Escritura, no one who believes in nadie que cree en Él quedará defraudado, there is no distinction, porque no hay distinción entre judío y griego, the same Lord, ya que uno mismo es el Señor de reaching todos, all, generoso con todos los que lo invocan, for everyone who calls pues on todo the el name que of the Lord. invoca el nombre del Señor se salvará. But how Ahora can bien, they call ¿cómo on van a him invocarlo in whom they si have no not creen en Él? and how can they believe ¿Cómo van a creer of whom they si have no not oyen hablar de Él? and how can they hear ¿Y cómo van a without oír a preacher? sin alguien que And how proclame? can people ¿Y preach cómo van a unless they proclamar are sent? si no los envían? As it is written, Lo dice la how Escritura. beautiful are the Qué feet hermosos los pies de los que who bring anuncian el good news. Evangelio. But not everyone Pero no has ears to todos hear han good news. prestado oídos al Isaiah Evangelio. says, Como dice Lord, Isaías, who Señor, has believed ¿quién ha what dado is heard from fe us? a nuestro mensaje? Thus faith Así comes from pues, what is heard, la fe nace del and what is mensaje, heard y el comes from the mensaje word of Christ. consiste en hablar de But Cristo. I ask, Pero yo did they pregunto, not hear? ¿es que no lo han Certainly they oído? did. Todo lo Behold, contrario. their voice has A gone forth, toda la tierra alcanza su their pregón words to the y ends hasta of the los earth. límites del orbe su lenguaje. Verbum Domini. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. La ley del Señor es perfecta, consolación del alma. El dictamen del Señor, verás, sabiduría del sencillo. A toda la tierra alcanza su pregón. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento del Señor, luz a los ojos. A toda la tierra alcanza su pregón. El temor del Señor es puro, por siempre estable. Verdad, los juicios del Señor son justos todos ellos. A toda la tierra alcanza su pregón. They are more to be desired than gold. Apetecibles más que el oro más fino. Sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales. A toda la tierra alcanza su pregón.
vengan y sígueme, dice el Señor, and I will make you fish. y los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus was walking by the En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Verbum Domini. Today we celebrate the feast. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, hermano de Pedro, mártir. Por supuesto, era judío de Galilea, pero tiene nombre griego. Language at that En time el idioma griego en aquel entonces language of commerce throughout era the el idioma del Mediterranean comercio world. en el mundo mediterráneo. Después que Alejandro Magno conquistó la región, fue establecido como el idioma predominante. Y el Nuevo Testamento en sí está escrito en griego. De manera interesante, estas rutas comerciales pasaban justo por esa región del lago de Galilea y era una ruta principal de comercio. Existía desde el año 3000 antes de Cristo. Es ahí donde Andrés y Pedro tenían su hogar. Y luego pasamos hacia Damasco, hasta el Cairo, hacia el Mediterráneo. Así que era una ruta de comercio judío que traía diferentes alimentos y artículos, incluso artículos de lujo. Y también era una ruta para explorar el mundo de la antigüedad y traer ideas nuevas de alrededor del mundo de la antigüedad. Me gusta esa imagen. Si se imaginan que es ahí donde Jesús, donde la gente escucharía el llamado de Jesús, donde el Evangelio sería predicado y proclamado y escuchado por primera vez por esos caminos tan antiguos y utilizados para otras cosas. Así que vemos en el pasaje de hoy que Jesús está caminando, pasa y ve que Pedro y su hermano Andrés están echando redes al mar y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. En el Evangelio según San Juan vemos que Pedro está con Juan el Bautista y Juan el Bautista señala a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios. Y Pedro le dice, ¿qué buscas? Le preguntan, ¿dónde te quedas? Y él dice, vengan y vean. Y Andrés va y le dice a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. Con Juan el Bautista probablemente estaban Andrés y San Juan el Evangelista, pero él va a buscar a Pedro con gran entusiasmo y emoción por ese encuentro, por lo que han encontrado. Así que a causa de esto es llamado el protocletos, el primer llamado en el Evangelio.
y él va y lo anuncia y trae a otros a encontrar a Cristo. Lo vemos en San Juan capítulo 6, que la gran multiplicación de los panes, la primera parte del capítulo, y es el hermano de Simón Pedro, Andrés, quien le dice, no tienen suficiente alimento para dar de comer a esa gran muchedumbre. Él dice, tenemos solo unos cuantos panes y peces, pero ¿de qué servirá con tanta gente? Vemos que él busca una solución, está buscando ayuda y al mismo tiempo reconoce que es insuficiente. Está consciente de su propia pobreza, de su condición. They got to steal this young boy's lunch. Barley loaves, the bread of the poor. Es pan de cebada, el pan de los pobres, y Jesús hace algo con eso. See him asking the question with others. Le vemos haciendo la pregunta junto con los demás, ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? Cuando Jesús la profetiza, lo vemos siendo mediador con los que hablan griego, que vienen a hablar con Jesús y los lleva a Jesús. Y después de eso, Jesús ofrece su enseñanza en el Evangelio según San Juan. Amén, amén os digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanecerás solo, pero si muere dará mucho fruto. Aquel que ama su vida la perderá, pero aquel que detesta su vida en este mundo tendrá vida eterna. Y los versículos posteriores dirán, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, Él atraerá a los hombres hacia sí, de manera que a través de su muerte será el grano de tierra que cae en la tierra y muere y da mucho fruto. No permanece solo una semilla, sino se convierte en un arbusto que produce otras semillas. Su muerte causa fruto. Y esto es más grande que la nación judía. Estos griegos han venido a escucharlo cuando él dice que esta será la iglesia del mundo, que esto es para todos, este gran fruto. Así pues, él ha sido llamado el apóstol del mundo griego y se cree que sufrió martirio en Patres, en griego, un puerto marítimo. Fue crucificado en una cruz diferente a la de Pedro. Pedro fue crucificado de cabeza. San Andrés fue amarrado a una cruz diagonal, una X. Se le llama por eso la cruz de San Andrés hoy en día. Y en nuestras propias cruces, en nuestras vidas, comparten del fruto de Cristo. El Papa Benedicto diría que por esa cruz solamente nuestros sufrimientos también son ennoblecidos y adquieren su significado verdadero. Por esa cruz, por la cruz de Jesús, compartimos ese fruto de ese grano de trigo. Nuestros sufrimientos son ennoblecidos y adquieren su significado verdadero en Él. Ese sufrimiento tiene significado, da fruto, participa en la misión de Jesucristo, su sufrimiento, muerte y resurrección. Y Andrés también nos enseña a apresurarnos en seguir al Señor. Ellos dejan sus redes, abandonan las redes que estaban usando para pescar. Presuntamente ya lo habían conocido a través de San Juan Bautista, pero cuando reciben el llamado, vengan y síganme, ellos dejan sus redes. Las guardan quizás para el año próximo, no sé, pero dejan sus redes inmediatamente. Y presuntamente él habla de manera entusiástica acerca de Jesús cuando le dice a Pedro la primera vez. Él está así llevando a otros a Cristo. Y esto es lo que escuchamos en la primera lectura en Romanos 10. La fe proviene de lo que uno escucha. Es algo nuevo. Es algo que no podemos inventar, es algo que proviene de Dios, es algo recibido. La fe proviene de lo que se escucha. Estaba pensando acerca de ello en mi propia vida. He conocido
personas que han tenido experiencias de conversión después de la universidad. En aquel entonces yo no tenía muy buenos libros. E incluso en algún momento tenía los libros clásicos del catolicismo, pero recuerdo las conversaciones que tenía con creyentes que Dios utilizó de manera tan poderosa para hacer impresión en mí. Es algo que sucede cuando hay dos reunidos en nombre de Él. No es algo solamente interior. Dios puede hacer las cosas como Él quiera, pero en general no es algo solamente interior, sino se trata de una relación con alguien, con Jesucristo. El hecho de que sucede al escuchar implica que hay otra persona hablando, y eso al final significa Cristo. Así que implica un encuentro con Cristo. Y San Pablo dice, ¿cómo es posible que alguien predique sin ser enviado? Cuando uno es enviado, uno participa en esa dinámica del Padre que envía al Hijo y al Espíritu Santo. Es la palabra con el Espíritu Santo que comienza en los corazones y crece y crea esa comunión con otros. Como cuando compartimos ese vínculo con otra persona, no hace falta ni siquiera hablar el mismo idioma. Es posible sentir esa gran hermandad con otros creyentes de la fe. San Andrés, se cree que algunas historias dicen que como fue atado a esa cruz, agonizó durante 2 días y predicó desde la cruz. Esta cruz diferente, en forma de X, fue porque él pensó que él no era digno de morir en la misma forma que el Señor. Tenía una humildad increíble, como en el Salmo 115. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia y tu fidelidad. Qué gran impresión ha de haber tenido estos evangelistas. No es a nosotros, Señor, sino a ti. La victoria es del Señor. Y la verdadera senda hacia adelante en el camino a través del caos y el mal del mundo es el camino de los santos, aquellos que comparten la muerte y resurrección de Cristo. San Andrés se distanció claramente de la idea de que él era importante por sí solo. Nosotros podemos tener dificultad con eso mismo. Nos podemos preguntar, ¿tengo las palabras correctas? ¿Tengo la situación correcta, las circunstancias correctas? Las soluciones quizás que pensamos que debemos tener. Queremos decir solamente las cosas correctas o rodearnos solamente de las personas correctas. Él se encontraba crucificado, agonizando en una cruz y predicó. Todos los cristianos tenemos una oportunidad porque todos tenemos una cruz en nuestras vidas. Y esa cruz predica. Esa cruz es testimonio para otros, señala a otros hacia el camino correcto para que se pregunten de dónde obtiene esta persona las fuerzas. Es de Jesucristo. Lumen Gentium, el documento del Vaticano II acerca de la Iglesia, dice: todos los fieles de Cristo, sin importar las circunstancias de sus vidas, y de hecho a través de todas esas circunstancias, aumentarán a diario en santidad si reciben todas las cosas con fe de las manos de su Padre en el cielo, y si cooperan con la voluntad divina en el servicio temporal, manifestarán a todos los hombres el amor con el que Dios amó al mundo, para recibir todas las cosas con fe de las manos de su Padre celestial. Hay muchas cruces en nuestras vidas. Acéptenlas con fe. Y eso manifestará el amor de Dios al mundo. Vemos en la cruz que el mal más grande, el haber matado a Cristo, el Hijo de Dios, es haber convertido, ese mal es convertido en un bien.
para todo el mundo, para todo el universo, y es un bien mayor que la creación misma, esa redención. Así que Jesús utiliza esas cosas en nuestras vidas, esas cruces, para este gran bien, para ese fruto. Estaba pensando, ¿qué dirían si estuvieran en esa situación? Si estuvieran predicando desde la cruz, ¿cuáles serían las cosas esenciales que les dirían a los demás acerca de Jesús? Porque en cierto sentido, a diario, estamos en medio de nuestras dificultades llamados a proclamarlo como Hijo de Dios, que Él solamente es aquel en quien tenemos salvación, que Él solamente es la fuente de todo lo bueno. En Él encontramos nuestra paz, nuestra alegría. En Él vemos la voluntad de Dios. Él nos hace un llamado en nuestras vidas a seguirlo, a tener hermandad con Él, a tener comunión con Él, a recibir su Espíritu Santo. No hay salvación en ningún otro, por seguro no en el mundo ni en nosotros mismos. Es en Cristo solamente. Él lo es todo. Él es la fuente y meta de nuestra vida cristiana completa. Proclamemos fielmente y demos testimonio de esa verdad.